Ahí empieza a grabar. Bueno, vamos a ver hoy entonces ácidos y bases. Ácidos y bases. Bueno, ¿qué es un ácido y qué es una base? ¿Sí? Bueno, en principio, ustedes ya conocían de la parte de nomenclatura, ¿sí? Que vimos, que vieron por su cuenta hace unos meses, lo que eran los ácidos y lo que eran los hidróxidos, ¿sí? Básicamente, todos los hidróxidos son básicos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Este, y dentro de los ácidos, bueno, nosotros conocíamos ya algunos ácidos como, no sé, el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido nítrico, ¿sí? Como fórmula general, podríamos decir que un ácido es HA, ¿sí? O sea, el hidrógeno y un anión, ¿sí? Este anión, en este caso, perdón, el hidrógeno, el hidrógeno y un A como algo general. Discúlpenme. Ahora, viendo la fórmula, ¿sí? Tanto del ácido clorhídrico como del nítrico, como de cualquier otro ácido, van a ver que son todos compuestos covalentes, ¿sí? O sea, están formados solamente por elementos, digamos, por no metales. ¿Estamos? Entonces, todos sus enlaces son covalentes. Por lo tanto, son compuestos moleculares. Entonces, yo tengo una molécula de ácido clorhídrico que va a reaccionar con el agua y cuando reacciona, o sea, digamos, cuando el ácido clorhídrico se disuelve en agua, en realidad está reaccionando y forma, que algo de esto habíamos visto, y forma, bueno, cloruro. ¿Y a dónde va a parar este hidrógeno? Bueno, este hidrógeno no se libera como protón, ¿sí? Cuando yo tengo un medio acuoso, no existe el hidrógeno más, o sea, la especie esta, hidrógeno más, que nosotros poníamos, eh, digamos, esta especie en realidad disuelta en agua no existe. Siempre está asociada a una molécula de agua. ¿Y de qué manera está asociada? Como el ion hidronio, H3O, con una carga positiva. ¿Sí? Esta especie disuelta en agua no existe, solamente la seguimos usando cuando hacemos el balanceo redox, ¿sí? Como para hacernos más fácil el balanceo, ¿sí? Pero en este tema, digamos, cuando estemos hablando de equilibrio ácido-base, no vamos a poder, digamos, no podemos escribir así, felizmente, el protón directamente. Bien, entonces volvemos. Entonces el ácido clorhídrico reacciona con el agua y da cloruro e hidronio. ¿Sí? Eh, vamos a decir, vamos a decir que el ácido clorhídrico se ioniza. ¿Por qué? Porque estos no son iones. Yo tengo una molécula que reacciona con el agua, entonces, y forma iones. Entonces vamos a decir que el ácido clorhídrico se ioniza, ¿sí? Al disolverse en agua. Y lo mismo pasa con el ácido nítrico. El ácido nítrico, cuando se disuelve en agua, ¿sí? Se ioniza también en el anión, por un lado, y el catión también hidróneo. O sea, el hidrógeno va a parar al agua, ¿sí? Y se asocia. Entonces, como fórmula general, cualquier ácido, HA, ¿sí? A es, bueno, este conjunto de no metales ¿sí? Que después me van a aparecer acá como aniones. Cuando reacciona con el agua, ¿sí? Me va a dar A negativo, o sea, el anión, más el hidrógeno. Entonces vamos a decir, como algo general, que un ácido es toda sustancia que cuando reaccione con el agua se ioniza liberando hidrógeno. Ven que todos los ácidos liberan hidrógeno. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Luego, estos son los ácidos.
¿Estamos? Por otro lado, vamos a ir un poquito más abajo. Voy a dejar un espacio porque acá después voy a escribir algunas cosas más. Vamos a ver qué son las bases. Bueno, las bases que conocemos son los hidróxidos, las bases que ya conocemos, como por ejemplo el hidróxido de sodio. ¿Sí? El hidróxido de sodio, eh, como, como compuesto sólido, ¿sí? El hidróxido de sodio, cuando nosotros tenemos un frasco de hidróxido de sodio, es un sólido que es un sólido cristalino, ¿sí? Que tiene ya los cationes y los aniones ya formados. Tiene por un lado los cationes sodio, por otro lado los aniones oxidrilos, ¿se acuerdan cuando hacíamos las Lewis? Eh, que se atraen fuertemente por atracción electrostática. Pero ya tengo iones en esta sustancia. Lo único que hace el agua es separar estos iones. ¿Sí? Pero en realidad, cuando yo disuelvo un hidróxido en agua, lo único que hace el agua es separar esos iones. Separar el catión del anión. Nada más. Entonces, el hidróxido de sodio, cuando se disuelve en agua, simplemente me forma sodio más y oxidrilos. ¿Sí? O sea, esto es una separación física lo que hace el agua. Se mete entre medio de los iones, del ion positivo y el ion negativo, los hidrata y los separa. ¿Está? Cuando vemos, por ejemplo, el hidróxido de calcio, pasa lo mismo. El hidróxido de calcio, ¿sí? Se disocia, vamos a decir que estas bases se disocian en, bueno, calcio 2 más 2 oxidrilos. Vean que acá, sí, una solvatación o una hidratación. Sí, exactamente. Son sinónimos. Alejandro, gracias. Bien. Cuando vean que acá, ¿sí? Todas las bases, cuando escribimos las bases, cuando se disuelven en el agua, ¿qué liberan al medio? Están liberando oxidrilos. Y los ácidos me estaban liberando hidronios. ¿Estamos? O sea, los ácidos cedían un protón al agua, ¿sí? Y formaban este catión hidronio, ¿sí? Todos. Las bases, bueno, liberan este anión oxidrilo, ¿sí? Estos aniones oxidrilos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Ahora, también hay algunas bases que no son hidróxidos, ¿sí? Pero que de todas maneras pueden reaccionar con el agua. Ahí sí hay una reacción con el agua. Hay una ionización y van a liberar también oxidrilos al medio, ¿sí? Que como fórmula general vamos a decir que es una base B que va a reaccionar con el agua y que va a tomar un protón del medio y esto me va a quedar con carga positiva y me va a liberar un oxidrilo. ¿Sí? Como por ejemplo el amoníaco. El amoníaco reacciona con el agua formando el catión amonio, ¿sí? Y liberando un oxidrilo. Es decir, que el agua le está cediendo un protón al amoníaco para formar este catión amonio, y el agua entonces, como perdió un hidrógeno, bueno, queda como oxidrilo con una carga negativa. Entonces ven que el amoníaco, cuando se disuelve en agua, también genera estos oxidrilos, pero no están en su fórmula química, ¿sí? No los veo en la fórmula química, pero cuando se disuelve en el agua, forma estos oxidrilos. ¿Sí? Bien. Dos cosas importantes. Primero, que el amoníaco, cuando reacciona con el agua, no reacciona de forma completa. O sea, esta reacción es una reacción de equilibrio. O sea, que el amonio
también puede reaccionar con el oxidrilo formando agua y amoníaco. Entonces, esto va a ser una reacción de equilibrio. ¿Estamos? No va a ser una reacción como las que había escrito antes, no va a ser una reacción completa, ¿sí? No va a ser solo directa, también es inversa. Entonces, eh, por un lado, les quería aclarar esto. Por otro lado, eh, para esta materia, ¿sí? Nosotros vamos a tener los hidróxidos que van a ver ustedes en esta materia son los hidróxidos del grupo 1 y grupo 2. ¿Sí? Todos los hidróxidos del grupo 1 y grupo 2 se disocian completamente. Es decir, que no tenemos un equilibrio acá. ¿Sí? Y las bases estas, ¿sí? que toman protones del medio son bases amoniacales, es decir, que tienen amoníaco o tienen o son aminas que se les llama, que son unas bases orgánicas, ¿sí? Que tienen ese nitrógeno y es el nitrógeno el que tiene esa capacidad de tomar un protón del agua, ¿sí? Y todas van a ser bases débiles estas, ¿sí? Todas las bases que ustedes vean que sean orgánicas, que tengan nitrógeno por ahí dando vueltas, o también, digamos, el amoníaco, van a ser débiles. Entonces, cuando escribamos esto, en realidad lo vamos a escribir en general como un equilibrio, ¿sí? Porque van a ser reacciones de equilibrio. Bien, hasta acá, freno, bajo un cambio y pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que no se está entendiendo? ¿Sigo tranquilo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a mirar un poco más, decimos, bueno, si esta reacción es de equilibrio, quiere decir que el amonio le está cediendo, o sea, cuando yo miro la reacción inversa, el amonio le está cediendo un protón a este oxidrilo para formar agua y amoníaco. Entonces el amonio está actuando como un ácido también. O sea, el amoníaco es una base porque toma un hidrógeno del agua, pero el amonio, o sea, esta especie de acá, este catión de acá, está actuando como ácido. ¿Por qué? Porque en la reacción inversa cede un protón. ¿Me siguieron? Y vamos a tener, así como tenemos bases débiles, vamos a tener también algunos ácidos débiles. Algunos no, un montón de ácidos débiles. Como por ejemplo el ácido nitroso. ¿Sí? El ácido nitroso, cuando reacciona con el agua, ¿sí? Llega a un equilibrio entre el nitrito y el hidrógeno. ¿Sí? Esta es una reacción de equilibrio. Vean que la fórmula química del ácido nítrico y del ácido nitroso son muy parecidas, pero uno es un ácido fuerte, que es el ácido nítrico, y otro es un ácido débil, que es el ácido nitroso. ¿Está? Nosotros no vamos a poder saber si un ácido es fuerte o es débil, ¿sí? Porque eso me lo da la experiencia, eso digamos, tendría que ir y medir, ¿sí? Les tendría que dar el ácido y que ustedes vayan y que hagan una medición para saber si un ácido es fuerte o es débil. Entonces, en ningún momento en esta materia se les va a pedir que ustedes sepan si un ácido es fuerte o es débil, ¿sí? Se les va, o sea, eso va a estar en el enunciado, ¿sí? Va a estar aclarado si es un ácido fuerte o un ácido débil, ¿sí? Sepan que todos los ácidos orgánicos son débiles, ¿sí? O sea, si ustedes les ponen un ácido que tiene una fórmula química orgánica,
¿sí? Que ustedes ni siquiera van a poder nombrarlo. Bueno, ese ácido es un ácido débil. Entonces, les pueden decir, les pueden aclarar en el enunciado que es un ácido débil, o les pueden decir cuál es esa constante de equilibrio. O sea, si es un ácido débil, tiene que tener entonces, si se forma un equilibrio, esto va a tener entonces una constante de equilibrio. Entonces, si ustedes les dicen, les habla del ácido nitroso en el ejercicio y les dice la constante de equilibrio es tanto, bueno, ya saben que el ácido nitroso les está diciendo el ejercicio, les está gritando que ese ácido nitroso es débil. ¿Sí? Y para los ácidos fuertes en general se les va a decir el ácido nítrico, bla, 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 que es un ácido débil, perdón, que es un ácido fuerte. Se los va a decir el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ante la duda pueden preguntar, pero y si no les dice nada, bueno, no estaría mal, va, no, sí, digamos, se los tiene que aclarar. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Bien, vean también que este nitrito, al reaccionar con el hidronio, o sea, cuando miro la reacción inversa, el nitrito reacciona con el hidronio tomando un protón. O sea, el nitrito le roba un hidrógeno al hidronio para formar el ácido nítrico. Por lo tanto, que el nitrito, si yo miro la reacción de derecha a izquierda, si yo leo la reacción de derecha a izquierda, el nitrito es una base que toma protones de otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir que el nitrito es la base conjugada del ácido nitroso. Bien. Yo si no me frenan, sigo adelante, ¿eh? Bueno, entonces ahora los voy a hacer hablar a ustedes. Y me van a decir, alguno que se anime, si esto es un equilibrio. Entonces podríamos plantear una constante de equilibrio Kc. ¿Qué va a ser igual a qué? NO2 sería. Muy bien, NO2 con carga negativa y Sí, concentración molar de NO2. Muy bien, Camila. por H3O, Por hidronio. positivo, sobre HNO2, Ajá. A1 y por agua. Ok, por agua. Ahora, está muy bien, Camila, lo que dijiste. ¿Sí? Pero vamos a hacer una salvedad. Todas estas reacciones que estamos viendo acá y estas definiciones que estamos viendo son para soluciones acuosas y diluidas. Entonces, ¿qué pasa? El solvente es el agua. Por lo tanto, para este caso, el agua, al ser el solvente, tengo un exceso muy grande de agua. Por lo tanto, la concentración molar del agua es constante. Ah, es verdad. ¿Estamos? Entonces, recuerda que habíamos dicho que para equilibrio químico no teníamos en cuenta los líquidos puros ni los sólidos. ¿Sí? Los sólidos no los poníamos en la constante de equilibrio, como el ejercicio que recién me preguntó Pedro. ¿Sí? Y acá en este caso, si bien, bueno, el agua no es un líquido, en este caso no está pura, bueno, está casi pura, porque la realidad es que hay, eh, digamos, tengo muchísima agua y muy poquito de todo lo demás. Por lo tanto, el agua no la voy a poner en esta constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque es constante esa concentración. Entonces me va a quedar esta constante como productos sobre reactivos, ¿sí? Sin el agua. Bien, a esta constante de equilibrio la voy a llamar Ka. ¿Por qué Ka? Porque la vamos a llamar constante de acidez.
¿sí? Vamos a decir que la constante de acidez del ácido nitroso entonces va a ser esta. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora, ya que planteamos esta constante de acidez Ka, podríamos plantear para el amoníaco entonces la constante de basicidad, que la vamos a llamar Kb. Alguien que no sea Camila, que me diga cómo quedaría la expresión de Kb. Muy bien, Camila, silenciada. Concentración molar del amonio Concentración molar de amonio por concentración molar del oxidrilo por concentración de oxidrilos. sobre concentración de amoníaco. Perfecto. ¿Sí? Nuevamente, el agua no lo coloco porque, digamos, pues es todo en solución acuosa. Y vuelvo a repetir, por las dudas, dejo bien claro esto. Nunca pongo el agua en todos los equilibrios tengo que dejar afuera el agua. No, no es que en todos los equilibrios tengo que dejar afuera el agua. Dejo afuera el agua cuando el agua está como solvente. O sea, cuando es parte de mi reacción, pero en realidad es el solvente de todo lo que estoy poniendo ahí, bueno, entonces ahí el agua no lo pongo en la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque es una concentración constante, porque tengo demasiada agua. ¿Sí? Pero voy a hacer una salvedad. En la reacción que me había preguntado Pedro hace un rato. Ah, bueno, ya la borré. Bueno, pero en la reacción que había preguntado Pedro hace un rato, estaba el agua, ¿sí? Y me quedaba el agua a la cuarta, pero el agua no era solvente, el agua era un gas, ¿sí? Entonces sí lo tengo que poner en la constante de equilibrio. Bien, entonces ya pudimos, ¿sí? Ya pudimos expresar las constantes Ka y Kb y siempre las voy a expresar de la misma manera, ¿sí? Productos cero reactivos y el agua no lo voy a poner porque el agua siempre va a ser el solvente, ¿sí? Para estos equilibrios ácido-base. ¿Hasta acá todo claro? ¿Seguimos complicando las cosas entonces? Bueno, fíjense una cosa. Cuando yo pongo un ácido en agua, si yo ahora voy a mirar el agua está tomando un hidrógeno del ácido para formar el hidronio. ¿Sí? Siempre que yo pongo el agua con un ácido, el agua o sea, si yo ahora miro como el agua le roba un hidrógeno o le saca un hidrógeno al ácido. ¿Sí? Forma el hidronio. Pero cuando yo disuelvo una base en el agua le cede un hidrógeno a la base. O sea que el agua tiene capacidad de ceder un protón y también tiene la capacidad de tomar un protón. Esa capacidad, tanto de ceder como de tomar protones, ¿cómo se llama? ¿Alguno sabe? Yo sé, ¿Cómo? anfótero. Anfótero. Muy bien, Pedro. Entonces, el agua es un anfótero. No hace falta ni siquiera que se acuerden de memoria esa palabrita, pero mal no les va a venir en la vida, gritando anfótero en el medio del supermercado. El agua es un anfótero, puede tomar protones o puede ceder protones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo tengo agua pura. ¿Sí? Si yo tengo agua pura, el agua podría reaccionar con una molécula de agua que está al lado de ella y se pelean una con la otra. Supongamos que chocan estas dos moléculas de agua una con la otra. Podría suceder que choquen
y que ésta le robe un hidrógeno a esta otra de acá al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta puede tomar un protón y la otra puede ceder un protón. Tiene esa capacidad estas dos moléculas de agua. Entonces se me podría formar entonces el hidronio, se me forma el hidronio y el oxidrilo. ¿Sí? Y esta reacción se da todo el tiempo. Siempre que tenga agua, yo agarro un vasito de agua y está reaccionando todo el tiempo y formando hidronio y formando oxidrilos. Siempre. ¿Sí? Siempre que tenga agua, ¿sí? El agua me va a estar formando hidronio y oxidrilos. Y esta reacción se la llama autoprotólisis del agua. ¿Sí? Porque es como que se roba y se cede a sí mismo. Ahora, esta reacción, ¿sí? Es una reacción de equilibrio también. ¿Sí? O sea, el agua no forma esto completamente. No es que cuando tengo agua tengo todo hidrógeno y tengo todo oxidrilo. No, es una reacción de equilibrio y no solo eso, es una reacción de equilibrio que está muy desplazada hacia la izquierda. O sea, mayormente tengo moléculas de agua y tengo un poquitito de hidrógeno y un poquitito de oxidrilo. En realidad, cuando yo veo un vaso de agua, tengo algo de hidrógeno y algo de oxidrilo, pero la concentración de eso es prácticamente nula, o sea, es muy poquito. ¿Sí? Tengo una constante, que también podríamos plantear esta constante, tengo una constante muy, 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 muy baja. ¿Sí? Bien, alguien que no sea Pedro ni Camila, ¿se animan a decirme cómo se llama, cómo se llama, no? ¿Cómo podríamos expresar esta constante? Que desde ya les voy diciendo que esta constante se la llama KW por K water. Vamos, tenemos... ¿Estaría bien decir H2O al cuadrado? Vicky, productos sobre reactivos. No, pero como término. O sea, cuando tenga que decir H2O, Sí, sí, poner sí, podrías H2O. decir H2O al cuadrado, sí. Bien, entonces dale, decime, ¿cómo sería? H3O Bien, hidronio, más concentración OH molar, más por OH por oxidrilos sobre H2O al cuadrado. sobre la concentración molar del agua al cuadrado. Ahora, ¿qué dijimos de la concentración molar del agua? Es muy, 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 muy grande y constante. ¿Sí? O sea que no lo voy a poner. ¿Estamos? Porque es Entonces te queda así. Entonces KW me queda hidronio por oxidrilos. Bien. Concentración molar de hidronio por concentración molar de oxidrilos. ¿Estamos? Muy bien, Vicky. Ahora, entonces, esta KW se la graban, se la tatúan en el brazo porque la van a usar toda la vida. Bien, esta KW a 25 grados Celsius, que cuando no les aclaren, ¿sí? Ustedes pueden suponer que están trabajando a 25 grados Celsius, ¿sí? Que es la temperatura normal de un laboratorio. A 25 grados Celsius, KW tiene un valor de 1,00 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Ustedes que estuvieron trabajando con constantes de equilibrio, se pueden dar cuenta que una constante de equilibrio del orden de 10 a la menos 14 es una constante muy, 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 muy chica. ¿Sí? Y por eso les decía que se forma muy poco de hidrógeno y de oxidrilos. ¿Estamos? Bien. ¿Y si estaría a otra temperatura, profe? Si ¿Cambiaría? Si cambia estaría a otra temperatura. sí, cambia esa constante de equilibrio, como cambian todas las constantes de equilibrio cuando cambiamos la temperatura. ¿Sí? Ahora, si trabajamos a otra temperatura, les tenemos que decir
cuál es el valor de esa constante. O sea, el ejercicio les tiene que decir, bueno, en este caso se trabaja a 40 grados donde la constante KW vale tanto. Está bien, ¿Estamos? profe. Bien. Entonces, hasta acá, entonces todo muy lindo. Hasta acá todo perfecto. Bien, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde sigo explicando? A ver, vamos a meter un poco de cálculos. A ver, ¿para dónde? No. Eh, bueno, ya que estamos con esta constante KW, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos agua pura. ¿Sí? Si tenemos agua pura. O sea, solamente tenemos agua. ¿Estamos? Entonces se genera esta autoprotólisis del agua, que directamente podría decir que 2 de agua está en equilibrio con el hidronio y el oxidrilo. A ver, si solamente tenemos agua, ¿estamos de acuerdo que la concentración de hidronio va a ser igual a la concentración de oxidrilos? O sea, si reaccionó un poco de agua, no importa cuánto haya reaccionado, se me formó X de hidronio y X de oxidrilos, o sea, la misma cantidad de uno y del otro. Entonces, cuando tenemos agua pura, la concentración molar de hidronio tiene que ser igual a la concentración molar de oxidrilos. ¿Está? Y bueno, sabemos que la KW habíamos dicho que era la concentración molar de hidronio multiplicado por la concentración molar de oxidrilos. Como son iguales, podría decir que KW es igual a la concentración molar de hidronio al cuadrado. Entonces, la concentración molar de hidronio va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la KW. ¿Sí? Paso el cuadrado como raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces hacen la raíz a 25 grados, ¿sí? Si no me dicen nada, seguimos a 25 grados. A 25 grados, KW es 1 por 10 a la menos 14. Cuando hacen la raíz cuadrada de eso, les va a dar 1,00 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, la concentración molar de hidronio va a ser igual a la concentración molar de oxidrilos. Y va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Estamos? Acá yo puse para agua pura, pero no solo va a ser para agua pura, también va a ser para todas las soluciones que sean neutras. Vamos a definir, ¿sí?, un sistema como neutro cuando la concentración molar de hidronio sea igual a la concentración molar de oxidrilos. ¿Estamos? Y a 25 grados, esas concentraciones valen 1 por 10 a la menos 7. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a definir también, ¿me siguieron hasta ahí? Meto un par de conceptos más. Sí, profe. Gracias, Angie. Vamos a definir un operador matemático que lo vamos a llamar P. P minúscula. ¿Sí? Una P minúscula. Ese operador matemático P es menos logaritmo de lo que le sigue. O sea, P de X, P de cualquier cosa que yo le ponga acá, va a ser menos logaritmo de X. ¿Sí? El P
no tiene ningún sentido físico, es solamente un operador matemático para hacer los números un poquito más lindos, porque como estas concentraciones son muy bajas, sí, como esas concentraciones son muy bajas, entonces le aplicamos esa P como para que me quede un poquito más lindo nada más el número. Entonces vamos a decir que pH, ¿sí?, va a ser igual a menos logaritmo de la concentración molar de hidronio. ¿Sí? Bueno, no se pone P hidronio, bueno, como para no poner todo, se pone solamente pH. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar del pH de una solución, bueno, están hablando de esto, del menos logaritmo de la concentración de hidronios. ¿Sí? Lo que pasa es que la concentración de hidronios es tan chica en esa solución que le aplican este operador matemático para poder trabajar, ¿sí?, para poder decir 5, ¿sí?, que sea un poquito más lindo. Bien, pOH entonces, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser menos logaritmo de la concentración molar de oxidrilos. El pKa va a ser el menos logaritmo de la Ka. El pKb va a ser el menos logaritmo de la Kb. Y el pKw va a ser el menos logaritmo de la KW. Bueno, y así con todo lo que yo quiera definir, el P va a ser el menos logaritmo de lo que yo quiera. Creo que... Sí, profe, en el segundo ejemplo de P pusiste pH igual menos logaritmo de hidronio. Sí, ¿Eso es así? ¿O sí, es tendrá que así. ser? Ah. Es así, porque bueno, en vez de escribir P hidronio, se lo escribe pH. ¿Sí? Pero se Se lo entiende pone. que es así. Claro, sí. Se lo pone. Porque bueno, nada, bueno, quedó. ¿Sí? Como para simplificarlo, se entiende que cuando es pH es el menos logaritmo de hidronio. Además, no quieran poner P hidronio porque no existe. ¿Estamos? Bien. Aceptado esto, porque esto, bueno, no sé si se entiende, esto directamente se acepta. Y una vez que aceptamos este operador matemático, vamos a decir que este operador matemático siempre lo vamos a trabajar con 2 decimales. ¿Se acuerdan que siempre trabajábamos en toda la materia, trabajábamos con 3 cifras significativas? Bueno, acá no me importan las cifras significativas. Siempre vamos a trabajar con 2 decimales. 2 decimales. Es decir que un pH de 3,52, vamos a escribir, o de 11,48, o digamos cualquier operador de estos, ¿no? O de 0,17. ¿Estamos? O sea, acá tenemos 3 cifras significativas, acá 4 y acá 2. No me importa, me importa siempre poner 2 decimales para el P. ¿Estamos? También se lo graban, se lo tatúan y lo aceptan, porque esto es así, porque bueno, esto se mide con esa precisión todo el tiempo. ¿Está? Y si usan menos decimales que esto, van a cometer errores muy grandes. ¿Estamos? Disculpe mi ignorancia, ¿cómo cuando se habla? Uy, perdón. No entiendo por qué me decís disculpe mi ignorancia, pero sí, creo yo que viene acá para aprender. Magalí, cuando se habla de los niveles de pH, ¿se refiere a eso? Exactamente, Magalí, se refiere exactamente a eso. ¿Sí? Y no pongan una introducción a las preguntas, chicos. Pregunten porque están acá para aprender y ya les dije 1000 veces, venimos a la facultad para aprender, no para demostrar lo que sabemos. ¿Sí? Así que pregunta todo lo que necesites. Cuando hablamos de niveles de pH es esto.
¿sí? Y ahora pensemos una cosa. Este menos de acá adelante, no importa si, a ver, en matemática van a ver lo que es el logaritmo, cómo es la función logarítmica, pero este menos de acá adelante, este menos logaritmo, genera que cuanto mayor sea lo que tengo acá, o sea, cuanto mayor sea esta X de acá, más chico sea este valor de P. Es decir, que cuanto mayor es la concentración de hidronio, más chico es el pH. Cuanto mayor es la concentración de oxidrilos, más chico es el pOH. Entonces, cuando hablamos de niveles de acidez, como acá me pregunta Magalí, cuando dice, cuando queremos comparar dos diferentes pH, cuanto más chico sea el pH, más ácida es la solución. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cuanto más bajo sea el pH, mayor concentración de hidronio voy a tener. Entonces voy a decir que es una solución más ácida. ¿Sí? Cuanto más, bueno, y después vamos a ver otras cosas porque quiero explicar una cosita más antes. Bien, ¿hasta acá me siguieron todos? ¿No hay dudas hasta acá? Bien, entonces seguimos. Operador matemático P. Entonces, podríamos aplicar acá el pKw, ¿sí? Calculen entonces, podríamos calcular entonces para una solución neutra el pH, el pOH y el pKw, ¿sí? O sea, calculen acá el pH, es decir, el menos logaritmo de esta concentración. ¿Cuánto da? Y acá les voy a pedir a todos que agarren la calculadora científica porque es importante que usen su propia calculadora científica, que se acostumbren a, a usarla, porque en una semana es el parcial y si no aprenden a usar la calculadora, estamos al horno. Así que díganme, ¿Da 7? bien, 7, bien, Julieta. Y cuando lo escribo pongo 7. Angie, ¿te dio 7 también? Y el pOH da lo mismo también, profe. Muy 7. bien. 0,00 me da a mí. 7,00. Y el pOH también da 7,00. ¿Qué decías, Pablo? ¿Cuánto te dio? A 7,00. Exactamente, 7,00 porque le tengo que poner esos dos decimales. ¿Estamos? Bien, ¿y el pKw cuánto da? $14,00. 14,00. Bien. ¿Ven acá que pH más pOH me da pKw? Bueno, esa relación, y esto, hay una deducción matemática que la pueden buscar, en cualquier libro está, o digamos, o es más, seguramente esté en la teórica. No voy a hacer la deducción matemática porque no quiero perderlos con la deducción matemática, pero ustedes van a creerme que siempre, siempre, siempre hay una forma de demostrarlo que pH más pOH da siempre pKw. ¿Sí? Entonces, pH más pOH va a ser igual a pKw. Y este pKw a 25 grados, ¿sí? A 25 grados Celsius, ¿sí? Este pKw vale 14, entonces pH más pOH va a dar 14. ¿Estamos?
Bien. Sabiendo esto, vamos a suponer que tenemos una solución que tiene una concentración. Vamos con un ejercicio, un ejemplo. Bueno, no sé si lo voy a poder resolver acá. Una solución que tiene una concentración molar de hidronio, ¿sí? O sea, le agregué un ácido, me generó un poco de hidronio, entonces me quedó una concentración molar de hidronio de 3,15 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Ven que esta concentración es un poco más grande que 1 por 10 a la menos 7. Ven que acá 1 por 10 a la menos 7 es la concentración de hidronio cuando tenemos una solución neutra. Ahora, a esa solución neutra, digamos, o al agua le agregamos un poco de ácido. Entonces, generamos un poco de hidronio. ¿Sí? La solución nos queda 3,15 por 10 a la menos 5 molar de hidronio. Calculen ahora el pH. ¿Cuánto da? 4,50. ¿Cuánto? 4,50. Bien, ¿algún otro que confirme ese valor? A mí me da lo mismo. Sí, me da lo mismo. Muy bien. Pablo Silenciado, el pH de esta solución, ¿cuánto va a ser? ¿Lo mismo? No, no es una solución neutra. pH y pOH no son iguales. ¿Sí? Las concentraciones estas de hidronio y de oxidrilo son iguales solamente para una solución neutra. ¿Sí? Se tiene que verificar esta relación. pH más pOH me tiene que dar 14. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto daría el pOH? Sí, está muy bien, Alejandro. Alejandro Silenciado. ¿Cuánto da el pOH? 9,5. 9,50, muy bien. 9,50. ¿Estamos? ¿Y cuánto sería? Sí, o sea que pH más pOH me tiene que dar 14. ¿Y cuánto daría entonces la concentración molar de oxidrilos? ¿Sí? Y la concentración molar de oxidrilos la podemos calcular de dos maneras. Una es a partir del pOH y despejando. Y acá no me queda lugar en la pizarra. Una es despejando concentración molar de oxidrilos. Si ustedes ven acá, pOH es menos el logaritmo de la concentración molar de oxidrilos. Tendría que pasar el menos para el otro lado, me queda menos pOH, y el logaritmo como antilogaritmo. ¿Sí? Entonces me quedaría, una de las maneras, es calcular el antilogaritmo, concentración molar de oxidrilos, igual al antilogaritmo del menos pOH. Ya no se ve nada de esto. Bueno, voy a... Directamente lo voy a poner acá. Una forma es hacer el antilogaritmo de menos pOH. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Pablo, estás desilenciado si querés, ¿eh? Era solamente el silencio para el pOH. Me dio 3,16 por 10 a la menos 10.
tres Sí. coma dieciséis por 10 a menos. Camila también, muy bien. Entonces esto les dio 3,16 por 10 a menos 10. Bien, está muy bien eso. Otra forma de calcular la concentración de oxidrilos es con respecto a la concentración de hidronios. Nosotros sabemos que Kw tiene que ser igual a la concentración de hidronios por la concentración de oxidrilos. Entonces podríamos despejar de acá oxidrilos y pasar el hidronio dividiendo. Entonces podríamos decir que la concentración de oxidrilos, ¿sí?, va a ser igual a Kw dividido la concentración de hidronios. Hagan la cuenta que les tienen que dar lo mismo, pero háganla para ver que están usando bien la calculadora. Lo mismo no me dio, me dio parecido. Te debería dar exactamente lo mismo. ¿Cuánto? Tres cifras significativas. ¿Con tres cifras significativas te dio lo mismo? No, me dio 3,17 por eso la menos 10. Este 3,17 y el otro 3,16 creo que no sabía. por 10 a la menos 10. Bueno, a ver, les debería dar lo mismo. ¿En qué resultado confiamos más? Sí, daba 3,16. Bueno, ¿en qué resultado confías más, Pablo? ¿En este o en este? En el que tengo los datos ya del enunciado. Claro, el dato del enunciado era 3,15 por 10 a la menos 5. ¿Qué pasó? Vos con esto calculaste un pH. Este pH lo redondeaste. Y después con eso calculaste el pOH. Y eso, entonces, bueno, seguramente si vos usás todos los números de la calculadora, cuando das toda la vuelta te da lo mismo. ¿Está? Y de todas maneras es menos de un 1% de error, así que, digamos, está perfecto. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, todos los primeros ejercicios de esta guía tienen una relación con esto. O sea, son cálculos de este estilo, en donde les doy el hidronio y con el hidronio pueden calcular, con la concentración de hidronio pueden calcular las otras tres. ¿Sí? O les doy el pH y con el pH pueden calcular las otras tres, y así. ¿Está? Bien. Vean que si yo partí de agua pura, que el agua pura tenía una concentración de oxidrilos igual a la de hidronio de 10 a la menos 7, le agregué un ácido, entonces aumentó la concentración de hidronio y disminuyó la concentración de oxidrilos. ¿Y por qué disminuyó la concentración de oxidrilos? ¿Alguno se anima a decir por qué disminuyó la concentración de oxidrilos? ¿Repetí la pregunta? ¿Cómo? ¿Que repite la pregunta? Sí. Sí. ¿Por qué cuando yo tenía agua pura y tenía una concentración de hidronio igual a la de oxidrilos igual a 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7? Le agregué un ácido que me genera hidronio. Entonces aumenta la concentración de hidronio. ¿Por qué disminuyó la concentración de oxidrilos? Alejandro levantó la mano. Nunca estuviste silenciado, Alejandro, decime. Hola. ¿Alguno? ¿Alguno se le ocurre por qué
¿Disminuyó esta concentración de oxidrilos? Porque se consume. ¿O no? Claro, se desplaza el equilibrio. Claro, para reactivos. Si yo, claro, agrego producto, se desplaza el equilibrio hacia reactivos. Entonces disminuye la concentración de oxidrilos. Eso lo veo desde el principio de Le Chatelier. Ah, no, no se te escuchó nada, Alejandro. Solo levantaste la mano. Entonces, por el principio de Le Chatelier, es eso. Y bueno, si no, también lo podemos ver matemáticamente. ¿Sí? Si siempre se tiene que dar que esto multiplicado por esto me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14, bueno, si aumento uno tengo que disminuir el otro para que la multiplicación, ¿sí? Para que el producto de estos dos me dé siempre lo mismo. ¿Sí? Eso matemáticamente. Bien. ¿Se entendió? Sí, Pablo, sí. Bien. Yo le quiero hacer una consulta, profe. Angie, dale. El antilogaritmo, Ajá. ¿cómo lo tengo que hacer en la calculadora? Porque a mí no me estaba dando el resultado. Como shift logaritmo, ¿qué calculadora Sí. tenés, Angie? No, la tengo con el celu. Es una calculadora científica, pero está con celular. Pero tiene todo. Uy, qué difícil. Pero tiene un solo renglón, ¿no? Creo que sí, A ver, profe. probá esto. Primero pone menos 9,50 Sí. y ahora pone el antilogaritmo, shift logaritmo. A ver, ahí me fijo. ¿Algún otro que tuvo dificultades con la calculadora? Yo Hable tampoco hoy. entendí. Menos Julieta. 950. Menos 9,50 y después shift logaritmo. Shift. Logaritmo. No. Me queda como exponente. Me queda con un 10 entre medio de paréntesis. Claro, como 10 elevado a la menos 9,50. Ah, sí, así. ¿Y cuánto te da? A ver, espere. Menos 9,50 shift. Lo hago de vuelta. Logaritmo. No me da el resultado. Me queda así. Como que me pide 3,17. un exponente que ponga arriba. Me queda 9,50 entre paréntesis 10 y me queda como que lo tengo que elevar a la... Ah, bueno, entonces pone al revés. Pone primero. Es al revés, ya lo saqué. Ok, Poné shift logaritmo entre paréntesis menos 9,50 y ahí te da. ahí va. Gracias. Sí, es que 3,50. depende, Ahí me dio. depende de la calculadora cómo lo tienen que hacer. Por eso les digo de cosas. A mí también me dio error. Magalí y Bárbara, bien. ¿Qué tipo de calculadora tienen? Fíjense esto. ¿Sí? Shift logaritmo, paréntesis, menos 9,50. Y fíjense si les da. Entonces shift es para el antilogaritmo y sin shift es para el logaritmo. Exactamente. Listo. Y a mi compañera, no sé cuál, si fue Magalí, creo, no sé cuál fue. La que te ayudó a vos es Julieta. Julieta, gracias, Juli. ¿Cómo se llama? Ojo, no toquen la tecla que dice LN. Ese es otro tipo de logaritmo, ese no lo toquen. ¿Sí? No lo vamos a usar. Es la tecla que dice log, L-O-G. ¿Sí? Ahí lo intenté al revés y dio bien. Bien, Magali. Julieta de nada, Bárbara. Yo tengo FX, no sé, FX 95. Ahí sí me dio, ok. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, bien, entonces, esto es importante. Entonces, por eso yo les digo y les insisto y les repito. De acá, o sea, ahora vamos a hacer un ejercicio. Acá, hasta acá, es toda la teoría que necesitan saber de ácidos y bases. ¿Está? Ahora vamos a hacer un ejercicio y después tenemos 2 clases más para seguir haciendo ejercicios y dudas.
Ahora, lo que les pido encarecidamente es que de acá al viernes hagan algún ejercicio de esto, justamente para ver si tienen dificultades con la calculadora, si no entendieron absolutamente nada, algo hagan. O sea, obviamente van a tener para hacer toda la guía, que son como 28 ejercicios. Bueno, si no llegan a hacer 28, para la clase que viene hagan 14, hagan 7, algo, por lo menos como para reforzar un poquito, como para que de una clase a la otra no les quede un bache totalmente en cero, ¿sí? Que refresque un poquito la memoria de esta clase. ¿Está? Estoy por la guía 8. Pablo, entonces, hace algo. De acá a la clase que viene, hacete por lo menos 3, 4 ejercicios de esta guía, ¿sí? Como para estar en tema. Y después vas para atrás y te pones al día. Sí, profe, porfa, no te olvides de subir esta clase. Ok. No, no es que me olvido, sinceramente estoy con cero tiempo, pero bueno, hoy tengo que subir esta y 2 más. Las últimas 2 tampoco las subí. Pero el resto no importa, vos Bueno, esta dale. subile. Empiezo con esta. Bien, ¿están para hacer un ejercicio o ya están quemados? Bueno, hacemos un ejercicio entonces. A ver, quiero ver si no me olvidé nada. Bien, no me olvidé nada. Bien, vamos a hacer de la guía de ejercicios, serie 11. O sea, podemos hacer toda ¿Cuál la guía era? ya. Ya pueden hacer toda la guía. Pónganse, son 29, perdón, no eran 28, eran 29. Hay algunos que son teóricos que yo les voy a ser sincero, yo sé que les va a costar. ¿Sí? O sea, no se depriman si no les sale, no empiecen a correr en círculos, ¿sí? Si lo tratan de hacer y se están rompiendo la cabeza con eso, bueno, salténlos, que son el 27, 28 y creo que el 14, ¿sí? Bueno, el viernes vamos a ver esos que son teóricos más que nada, más todo lo que ustedes pregunten. Vamos a ver el ejercicio 11.12, ¿sí? Lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Y después ya se pueden ir a ver tranquilos el partido de... ¿Quién juega hoy? Hoy no juega Argentina. Creo. Estoy tan perdido. Bien. Dice, el 11.12 dice, calcular la masa de hidróxido de potasio, nos da la masa molar, necesaria para preparar 1,50 litros de una solución de pH 1,50. Hasta ahí sería como la parte A, y la parte B dice que masa de hidróxido de calcio necesitaría para el mismo propósito. Entonces, vamos a hacer la parte A primero. Tenemos hidróxido de potasio y necesitamos preparar una solución 1,50 litros de solución, este sería el volumen de la solución, con un pH de 11,50. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos hidróxido de potasio. Bueno, a ver, como les decía, los primeros ejercicios de la guía, ¿sí? Son para reforzar esos cálculos, reforzar un poquito la teoría y reforzar esos cálculos que les decía de calcular pH, pOH, concentración de hidróxido de oxidrilos. ¿Estamos? Después, la complicación, digamos, el paso siguiente que tiene esta guía de ejercicios es eso, mezclarlo con soluciones. ¿Estamos? A ver, si yo les digo que tengo hidróxido de potasio, ¿sí? Quiero preparar 1,50 litros de una solución de hidróxido de potasio. Y les doy, perdón, acá puse
pero es pH. Y les doy la concentración de hidróxido de potasio que tengo, ¿sí? Que necesito. Ustedes me podrían decir entonces, podrían hacer algunos cálculos y decirme cuál es la masa de hidróxido de potasio que se necesita. ¿Sí? Si yo les digo 1,50 litros, no sé, 2,5 molar, ustedes, bueno, hacen unos cálculos y me podrían decir, ¿sí?, la masa de hidróxido de potasio que necesitan. Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, en vez de darme la concentración molar, me está dando el pH. Que el pH no es otra cosa que darme la concentración molar, pero de manera escondida, por así decirlo, ¿sí? O de otra manera. Que ahora les voy a decir cómo se descifra esto, que siempre lo vamos a descifrar de la misma manera. Si yo tengo hidróxido de potasio y lo disuelvo en agua, esto se disocia en potasio más oxidrilos. Y es una disociación completa. ¿Por qué? Porque es un hidróxido y yo les dije que todos los hidróxidos en esta materia van a ser una disociación completa. Entonces, inicialmente, ¿sí?, yo voy a tener una C0 de hidróxido de potasio. Y voy a tener 0 de potasio más. ¿Y cuánto voy a tener de oxidrilos? Antes de que el hidróxido de potasio se disuelva en el agua, ¿cuánto tengo? ¿Qué concentración tengo de oxidrilos? ¿Pablo? X, porque ya hay en el agua. ¿Cuánto? En el agua pura, ¿cuánto hay? Hay un oxidrilo. No, ¿cuánto? ¿Un oxidrilo? No. Ah, ¿Cuánto dijimos? 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Entonces tengo agua pura que tiene 1 por 10 a la menos 7 molar. Tengo de potasio, tengo 0, de potasio más tengo 0 en el agua pura, y tengo este hidróxido de potasio que está a punto de disolverse inicialmente. Y final, porque no tengo un equilibrio, tengo solamente un estado final. Bueno, ¿cuánto me queda de hidróxido de potasio? Si esto es una disociación, disociación completa de hidróxido de potasio, me queda 0. ¿Cuánto me queda de potasio más? Por cada mol de hidróxido de potasio que puse, se obtiene un mol de potasio más. Entonces me queda C0 de potasio más. ¿Y cuánto me queda de hidróxido de iones oxidrilo? No se sabe. En realidad, bueno, no se sabe, pero sería lo que ya tenía más lo que se produce de esta reacción. ¿Cuánto se produce de oxidrilo de esta reacción? Se produce C0 más 1 por 10 a la menos 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí o no? Sí. Pablo sí, los demás. Pedro también. ¿Los demás? Sí, profe. Bueno, Angie también. Por lo menos son 3. Este 1 por 10 a la menos 7 va a ser totalmente despreciable con respecto a la concentración inicial, a este C0. Entonces, en general, a ver, yo lo tengo que escribir, pero en el 99% de los casos esto se va a despreciar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener una concentración C0 mucho más grande que esto. Entonces esto va a ser prácticamente 0. ¿Y cuál es la concentración de oxidrilo? Bueno, la concentración molar de oxidrilos es lo que voy a tener que calcular. Y una vez que obtenga la concentración molar de oxidrilos, va a ser igual a C0. Y esta C0 es, bueno, la concentración de hidróxido de potasio que yo necesito en mi solución. ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora,
¿Cómo hago para calcular la concentración molar de oxidrilos? Vamos al pH. Pablo, no, Pablo no, ya silenciado de vuelta. Perdón, Pablo. Hacelo en tu carpeta y seguí avanzando así no. Bien, los demás, ¿cómo hago? Con el pH. Con el pH. Bien, Pedro silenciado. ¿Cómo hago con el pH para calcular concentración molar de oxidrilos? Sería pH más pOH. Exactamente, con el pH puedo calcular el pOH. ¿Por qué? Pues sabemos que pH más pOH me tiene que dar ¿cuánto, Camila? El... 14. Eso, 14. ¿Está? Entonces, ¿cuánto tiene que ser el pOH? Igual a 14. No, la suma de los dos tiene que ser Ah, 14. o sea, igual a pH más OH, ¿no sería así? O sea, sería pH O sea, más este número de acá me tiene que dar 14. O sea, 14 menos 11,50 da 2,50. Si no nos da la temperatura, suponemos que es 25 grados. Sí, sí. Este. esa- 1,22 me dio. ¿Qué cosa? 14 menos 11,50. No puede ser. 14 menos 11,50. Para, me equivoqué, yo lo puse dividido. No me deja ir tanto para atrás. ¿Cuánto da entonces? ¿Da 2,50? sí. Bien. Ahora, con el pOH, podría calcular la concentración de oxidrilos. ¿Cómo hago? Para. Vos tenías el pH, entonces sabemos que OH te tiene que dar 14, eso no lo entendí. No, pH más pOH tiene que ser igual a 14, que es el pKw. ¿Se acuerdan que pH más pOH me tiene que dar pKw? Y el pKw, cuando la temperatura es 25 grados, el pKw vale 14. ¿Sí? Si no me dicen nada, estamos a 25 grados y el pKw vale 14. Entonces pH más pOH me tiene que dar 14. Ahora sí, Vicky. Sí, Eva, gracias. ¿Ah? Bien, ¿y ahora cómo sigo? ¿Cómo calculo la concentración molar de oxidrilos? Como hicimos hace un ratito. Con el logaritmo. Dale, ¿cómo es? Dictame. Ay, no, perdón, hoy estoy en otra. Bueno, Que te dicte otro que sea. dale, no hay problema. Gracias, igual. Menos Pedro y Pablo. Es con el logaritmo, o sea, Puede ser eso de. ¿Lo digo? sí, decilo, Julieta, por favor. Uy, ahora veo que me equivoco. Y si te Anti, equivo- ¿Cuál es el anti. problema si te equivocas? Lo mejor que te puede pasar No es me gusta equivocarte equivocarme, ahora. Chupe. Peor es que te equivoques la semana que viene, Es verdad, es verdad. ¿no? Bueno, dale. Igual me voy a equivocar la semana que viene. No, dale. Bueno, Contemos que no. anti-logaritmo, y Sí. entre paréntesis, menos el pH De me- de oxidrilo, no, ¿era? de menos pOH. Ese. Ahí va. Bien, bien Magalí también. Perfecto. Bien, entonces concentración de oxidrilos. Ahora sí, agarren toda la calculadora científica y hagan el antilogaritmo de menos pOH.
3,16 3,16 por 10 a la... menos 3. No te olvides de eso, es lo más importante. Por 10, Ay, profe, es que yo me equivoco en las cosas más boludas. Recién bueno, puse un dividido en vez del menos. bueno, tenés que, no sé, refrescar la mente y, digamos, y tratar de no equivocarte en eso. ¿Sí? Traten de estar bien descansados para el examen, justamente para no hacer esas pavadas. 3,16 por 10 a la menos 3. Vieron que la concentración de oxidrilos habíamos dicho que era igual a C0. ¿Sí? Entonces, 3,16 por 10 a la menos 3 va a ser igual entonces a la concentración inicial. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito una solución 3,16 por 10 a la menos 3 molar de hidróxido de potasio. ¿Y con un volumen de cuánto? Con un volumen de... ¿Cuánto? ¿No era 1,50? 1,50 litros, sí, le estaba buscando. 1,50 litros, muy bien. Bien, ¿podemos calcular la masa de hidróxido de potasio entonces? Y de paso repasamos la unidad 7. ¿Cómo hacemos? ¿Qué quiere decir 3,16 por 10 a la menos 3? 3,16 por 10 a la menos 3, ¿qué quiere decir? Ahora sí le saco el silencio a Pablo, que Pablo decía que estaba por la unidad 8. Así que por ahí esta parte, no sé si la tendrá. Sí, quiere decir que son 3,16 por 10 a la menos 3 moles ¿Moles de qué? de soluto De soluto, que sería el hidróxido de potasio, en un litro por de solución. cada un litro de solución. Y yo necesito 1,50 litros de solución. Entonces, ¿cuántos moles de hidróxido de potasio necesito? ¿Cuánto? Ah, Magali, sí, cada un litro. Bueno, no lo vi en el chat. 4,74 por 10 a la menos 3 me da 4,74 por 10 a la menos 3 mol de hidróxido. moles de hidróxido de potasio. Pero no me pedía la cantidad, me pedía la masa. Bueno, multiplican por la masa molar y me dicen la masa de hidróxido de potasio. Que la masa molar se las daba ahí, 56,1. $0,2659. ¿Sí? ¿Le dio eso? Gramos. A mí me dio lo mismo. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien que sea chico? Sí, porque vamos a trabajar acá con todas soluciones muy diluidas. ¿Sí? Entonces, es lógico que sean masas chicas. ¿Sí? Fíjense que es 3,16 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Bien. Ah, Se- una Sí. pregunta. KW, pH no tienen unidades, ¿no? Muy bien, Camila. Muchas gracias. Las constantes de equilibrio no tienen unidades. O sea, Ka, Kb y Kw no van a tener unidades. Y todos los P, todos los operadores, estos P, tampoco tienen unidades. Porque el logaritmo de algo, ¿sí? El logaritmo de algo es una cosa sin unidades. ¿Sí? Es un adimensional. Gracias. Profe, yo tengo una consulta que me preocupa ahora que agarro la calculadora. No me da el mismo valor, o sea, me da, en vez de 3,16 por 10 a la menos 3, me da 316. Así haga shift log o log shift o de todas las combinaciones universalmente posibles, no me da. Y yo dije, bueno, quizás es por correr la coma, pero no, claro, porque es a la menos 3, me tendría que dar 0,316 y no.
Por ¿Pusiste el eso. menos? ¿Qué? Si pusiste el menos. ¿El menos va tipo en el 250? Sí. Ah, ahí voy. Ah, ahí está, gracias. Un pequeño detalle. Bien. Bueno, por favor, Vicky, y vos que me dijiste hoy, estoy en otra, el otro día también me dijiste, no, si estoy medio, por favor, el día del examen, traten, no sé si los que trabajan traten de pedirse el día del trabajo, traten de estar muy tranquilos, de descansar bien, no estén hasta el último momento estudiando porque no pueden equivocarse en esas pavadas, o sea, no, sea, no pueden saber toda la teoría, saber todo, hacer bien el planteo y equivocarse en una pavada así, es como que duele mucho. Me ha pasado muchísimas veces y por eso les digo que no, que traten de no hacerlo. Bien, ¿se entendió hasta acá esta parte de ejercicio? Bueno, la parte B dice, ¿qué masa de hidróxido de calcio necesitaría para el mismo propósito? Es decir, ¿qué quiere decir para el mismo propósito? Bueno, para tener el mismo pH, para obtener el mismo pH de 11,50. Entonces, este planteo que hicimos acá del hidróxido de potasio que se disociaba en potasio más y oxidrilos, vamos a hacerlo ahora, pero para el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, ojo, que cuando se disocia da calcio 2 más 2 oxidrilos. Entonces, inicialmente voy a tener una cierta concentración inicial, nada y 1,00 por 10 a la menos 7. En la parte final, porque esto bueno, no se va a establecer un equilibrio, sino final de hidróxido de calcio, no voy a tener nada. De la concentración molar de calcio 2 más va a ser C0 y la concentración molar de oxidrilos, ¿cuánto va a ser? 12,0. ¿Algún otro? No sería Bueno, más como. el 1,7. Claro, eso. Pero como es despreciable, no lo eliminas. Perfecto, bien, bien, bien los dos. Se me terminó la pila, ahí está. 2 por C0, ¿por qué? Porque por cada mol de hidróxido de calcio se producen 2 moles de oxidrilos. Entonces, si yo tenía inicialmente C0 de hidróxido de calcio, voy a tener 2 por C0 de oxidrilos que se me generaron por esta reacción, más lo que ya tenía antes, que lo voy a despreciar, 1,00 por 10 a la menos 7. ¿Estamos? Esta concentración de oxidrilos, ¿sí? ¿Va a ser igual a qué cosa? ¿A cuánto? OH, ¿cuánto? ¿A cuánto? Nosotros ya sabemos que tiene que ser un pH de 11,50. Entonces, si sabemos que es un pH de 11,50, podríamos calcular el pOH, que en realidad ya lo calculamos, y con el pOH calcular los oxidrilos, que ya los calculamos. ¿Cuánto daban en esa concentración de oxidrilos? ¿2,50? Eh, Será el pH. no, el pOH es 2,50. La concentración molar de oxidrilos, He tenido 3,16 por 10 a la menos 3. claro, es esto que habíamos dicho acá. ¿Se acuerdan? Que hicimos que el pOH era 2,50
y a esto le aplicamos el antilogaritmo de menos pOH y calculamos concentración de oxidrilos, que nos dio 3,16 por 10 a menos 3. O sea, si tiene el mismo pH, si dos soluciones tienen el mismo pH, van a tener el mismo pOH, la misma concentración de oxidrilos y la misma concentración de hidronios. ¿Se entiende eso? Una vez que conozco uno de esos 4 valores, ya los otros 3 ya están definidos. Entonces, si yo tengo dos soluciones de pH 11,50, yo ya conozco de ambas soluciones concentración de oxidrilos, de hidronio, ¿sí? El pH y el pOH. Entonces acá voy a tener una concentración de oxidrilos de 3,16 por 10 a la menos 3 molar. Pero ahora, esta concentración de oxidrilos va a ser igual a 2 por C0. ¿Sí? O sea, 2 por C0 va a ser igual a la concentración de oxidrilos. ¿Por qué? Porque se me generaron 2 de oxidrilos por cada mol de hidróxido. Entonces el C0 lo despejo y me queda oxidrilos, concentración de oxidrilos sobre 2. Sí, y bueno, y después los cálculos son parecidos a lo que acabamos de hacer. ¿Se entendió este planteo? Sí, si no lo aclaraba, si iba a ser 3,16 por 2. Así que, gracias. Ok, pero tienen que fijarse, a ver, acá acabamos de decir que que la concentración de oxidrilo es 2 por C0. Entonces yo tengo que hacer una igualación, no puedo tirar así, ¿sí? Por eso está bueno y tienen que hacer este planteo de inicial y final, o inicial y en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué tienen que hacer este planteo inicial y en equilibrio, o inicial y final? Justamente porque para poder después hacer la igualación correcta, o sea, 2 por C0 es igual a oxidrilos, a concentración molar de oxidrilos. ¿Sí? Bien, Puede ser 1,58 por 10 a la menos 3. perfecto, es eso, 1,58 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y bueno, y con esto hacen algo parecido y llegan a la concentración molar de a la masa de hidróxido de calcio. ¿Sí? ¿Quieren que les dé un par de minutos y que lo hagan y que me digan el resultado directamente? Pero digamos que sería el mismo cálculo. Y si no, lo hacen tranquilos y me dicen el viernes si les dio o no les dio. ¿Está? Entonces, de vuelta. Hasta acá ya está toda la teoría. Ahora corto la grabación y ya me lo pongo a descargar así. A ver dónde está. Así ya lo subo. De tener la grabación. Entonces,